Bueno, pues lo que hoy os traía es un poco, bueno, pues quería haceros partícipes, como siempre, de por dónde se puede escapar la liebre y sobre todo, bueno, pues todo el sistema que hay ahora mismo que se está implantando, que el sistema la verdad es que corren muchísimo las aplicaciones informáticas, y esto la verdad es que, bueno, puede ser visto como una ventaja como toda la tecnología y todo lo que está actualmente pasando. Está muy bien el Big Data, pero también tiene sus pros y sus contras. Y yo creo sinceramente que los datos tampoco tienen por qué utilizarse siempre para el bien, que es una de las cosas que a mí realmente más me preocupa, ¿no? Yo quiero empezar esta intervención y espero que, bueno, pues que tú me vayas interrumpiendo cuando lo necesites, Marcos, o cuando tú consideres adecuado. En este marco de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, sabemos todos que, bueno, pues en el artículo 11 se establecen una serie de principios, unos principios rectores de la acción administrativa. Las administraciones públicas, bueno, pues esto es maravilloso, facilitarán a los menores la asistencia adecuada en el ejercicio de sus derechos y además se señala que los menores tienen derecho a acceder por sí mismos o a través de sus progenitores, tutores o guardadores, quienes tienen además el deber de utilizar estos medios que se supone que pone la administración en favor de ellos. Es decir, que no solamente es un derecho de los niños, sino que también es una obligación para que todas aquellas personas que se encarguen, bueno, que están encargados de su cuidado. Y esto es muy importante, porque muchas veces en los expedientes no es solo que los niños tengan o no una necesidad, sino que también es un criterio negativo hacia los padres o hacia los guardadores que tengan esos críos, si en un momento determinado los niños no acuden a los servicios sociales o los padres, bueno, los servicios sociales, cualquier tipo de servicio. No solamente estamos hablando de servicios sociales, sino de, bueno, pues igual que no acudimos al médico y nos tiran de las orejas por no haber acudido al médico con el crío, pues también se considera que no acudir a los servicios sociales si es necesario también es un punto, se considera como una especie de punto negativo, ¿no? Como un criterio negativo a favor de en contra de los padres. Fijaos de todas formas cómo en este artículo 11 de esta Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cómo la Administración lo abarca todo. Esto ya estoy preparando otro programa equiparando, ¿no? Comparando las legislaciones de las distintas comunidades autónomas para que veáis hasta qué punto estamos totalmente controlados en todos los aspectos. Fijaos cómo aquí en estos principios rectores de la acción administrativa, resulta que tenemos que las administraciones públicas, dice, deberán tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias, especialmente en control, fijaos, sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnologías. ¿Queda algún aspecto que no vayan a tocar y que no se vayan a meter la actuación administrativa? Es decir, es que ya es tremendo, o sea, es que ya estamos llegando a un punto en el que nadie puede hacer nada, lo primero sin que haya una administración o alguien que sepa, porque siempre hay algo que está grabando, siempre hay algo que, por supuesto, bien a través del uso de determinadas aplicaciones, da igual que sean de teléfono, que sean de cualquier otro tipo, igual que nos tienen cogidas las huellas digitales, bueno, pues si desbloqueamos el teléfono con la huella digital, pues esto es lo mismo. Cada vez que nos metemos y usamos una tarjeta de transportes, bueno, pues el sistema es capaz de saber dónde hemos ido, dónde hemos venido, porque las tarjetas, por lo menos en la Comunidad de Madrid, las tarjetas, los que somos usuarios a lo mejor de tarjetas mensuales, no tanto de las que se van recargando, pero que además también he visto que se quiere imponer a todo el mundo, es decir, que las tarjetas tengan una titularidad, vayan asociadas a una persona, de tal forma que tú cada vez que te muevas sepan dónde has entrado, dónde has salido, qué estación has utilizado, o sea, es decir, pero eso ya a un grado de personalización que van a saber cuál es el trayecto que cada persona realiza. Y yo creo que eso ya, una cosa es que tú puedas saber por el flujo de viajeros,
pues que, bueno, qué transportes es necesario ampliar, tener una mayor frecuencia de paso, todo eso me parece perfecto. Pero esto ya, o sea, el obligar a las personas ya a registrarse y que sepan en cada momento dónde has entrado y dónde has salido, eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Y por aquí van los tiros porque ese proyecto está en la Comunidad de Madrid. En este sentido, para que veáis cómo estamos absolutamente cogidos, no sé si en alguna ocasión, yo creo que sí, que lo hemos podido tratar, a lo mejor de forma lateral en alguna otra intervención. Este artículo 22 quater de la Ley Orgánica de Protección Jurídica de Menor nos dice que las entidades públicas competentes, es decir, los servicios sociales, pueden proceder sin el consentimiento del interesado a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto sus datos relativos al mismo como los de su entorno familiar y social. Yo creo que esto, ¿verdad? Lo hemos comentado en alguna ocasión, Marcos. Es decir, porque aquí la ley de protección de datos, que es una ley orgánica, además, que está por encima de todas las demás, por decirlo así, se la pasan por el forro, ¿no? Porque pueden tener acceso a datos médicos, incluso en un momento dado. Bueno, lo hemos comprobado, que en algunas ocasiones lo han tenido, sacando a colación que si hacía 20 años había tenido algún problema de lo que sea. O sea, se saltan toda la ley. Y en el entorno familiar, es decir, si convives con el tío del niño, pues también el tío. Es decir, no solamente estamos hablando de padres y hermanos, sino todo aquel que está alrededor del niño. Y fijaos cómo aquí dice los profesionales, las entidades públicas y privadas y en general cualquier persona facilitarán a las administraciones públicas los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores. Vosotros fijaos, sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores que les sean requeridos para ser necesarios para este fin. Pero fijaos, sin precisar el consentimiento del afectado. Es decir, el afectado nunca lo sabe. Pero fijaos que dice cualquier persona. Y aquí es donde entra un tema que vamos a ir tratando poco a poco para que veáis cómo cada vez no solamente estamos más controlados, sino que el descontrol es tal que estamos llegando a un punto en el que cualquiera dice y tienes un problema, ¿vale? Porque yo creo que no se está discriminando y, bueno, pues yo creo que estamos llegando al desquicie y al control absoluto por parte de unos señores que están encima, pues pisando el cuello de los de abajo. Fijaos cómo, no sé si en alguna ocasión os he enseñado esta autorización, y ojo con estas cosas, porque todos aquellos padres que tienen los niños, por ejemplo, que tienen algún problemilla de aprendizaje o simplemente necesitan un estudio, los departamentos de orientación que existen en los colegios, en colegios, institutos, en general en toda la enseñanza, en todas las etapas educativas de enseñanza obligatoria, para poder ayudar a los chavales que tienen dificultades, les hacen una serie de pruebas en algunas ocasiones, en otras, pues recogen las pruebas que les llevan los padres de otros profesionales, de otros orientadores o de psicólogos o neuropsicólogos que les han hecho pruebas a los chavales. Y, bueno, pues esa información se la da al colegio para que se hagan adaptaciones, adaptaciones curriculares, si es que el niño no llega al nivel académico del curso, o bien simplemente, pues que se le den unos refuerzos. Bien, pues fijaos aquí, donde se establece una autorización, ojo, para que sea, en este caso era un instituto, para que el departamento de orientación contacte y comparta la información que estime necesaria para la mejor respuesta a las necesidades de mi hijo con profesionales de otros servicios de la administración. Y ojo, bienestar social, unidad de salud mental, sanidad. Es decir, esto solamente lo pueden hacer los servicios sociales. Si los servicios sociales son los únicos que quedan amparados por esta ley orgánica de protección jurídica del menor. Pero si damos una autorización de este tipo para contactar con servicios sociales, independientemente de que tienen la obligación de dar esa voz de alarma en el caso de que vean algo raro, algo, en fin, algo sospechoso que pueda indicar un maltrato hacia el menor, tienen que hacerlo de todas formas, pero fijaos que aquí ya
se establece sin que nosotros lo sepamos, simplemente le damos como un cheque en blanco, ¿no?, para realizar consultas a los servicios sociales, a las unidades de salud mental. Yo esto jamás lo haría. Yo no me opondría, porque cuando no hay nada que ocultar no pasa nada. Claro que tiene que haber una comunicación entre los profesionales de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra que trate a un niño, pues es lógico que se ponga en contacto con todas aquellas personas que están en su entorno y que caramba, que tienen que orientar al niño y que tienen que sacarlo adelante. Perfecto. Pero siempre y cuando estemos nosotros delante. A mí no me importa que se llame a fulanito, a menganita, yo cojo el teléfono, llamo y delante de ellos y la conversación delante de mí. ¿Por qué? Pues porque, claro, esas impresiones que puede ser que no sean, pues cuántas veces hay que dar explicaciones o no, en fin, yo esto sinceramente no lo recomiendo. Si recomiendo colaboración, no recomiendo que sea siempre, a espaldas nuestras. ¿Cómo se está consiguiendo todo esto? Bueno, pues como todo lo que estamos viendo ahora. Y luego, perdona que te interrumpa, y a ser posible, grabar absolutamente todo. Sí, luego dicen, no, es que es ilegal. No, a ver, lo que sería ilegal difundirlo. Y bueno, no sé hasta qué punto, porque sin la autorización, porque tú eres el implicado. Pero bueno, difundirlo no es con el fin de difundirlo, sino con el fin de, si algún día hay que ir a algún juicio, es su palabra contra tu palabra contra la de ellos, y la de ellos prevalece. Por lo tanto, una grabación, ¿no? Por supuesto, una grabación nos puede sacar de ese apuro, porque claro, lo que vayan, ellos forman el expediente, tú no lo sabes y luego te encuentras con que te comes el expediente con patatas. Efectivamente, claro que hay que grabarlo, es la única prueba que tenemos de lo que ha pasado. Totalmente. Pues, ¿cómo se utilizan todas estas herramientas? Porque claro, la Unión Europea en esto está muy interesado. Si os fijáis, aquí la Fundación y-Social está desarrollando, junto con otras autonomías en España, lo que se llama el PACT, que es una herramienta de Big Data que es, es todos esos ese gran cultivo de datos que vamos nosotros normalmente dando y que se van registrando a través de las bases de datos que se realizan en la sanidad pública, en la educación, en todo esto que acabamos de decir. Bueno, pues todo esto se está haciendo, se están aunando todos los registros de tal forma que puedan detectar a través de una serie de programas, pues que se pueda prever un riesgo de exclusión social. Es decir, están cogiendo todos los datos para saber, esto es en concreto, esto es en Cataluña, y también creo que también se aplica en Euskadi, pero vamos, en el País Vasco, pero este PACT, esta herramienta, también está siendo desarrollada en otras comunidades autónomas. Pero que hay que tener cuidado, volvemos a lo mismo, porque fijaos que son todo fundaciones, son todo gente que recibe dinero de los fondos europeos para desarrollar este tipo de instrumentos. Fijaos que es un algoritmo, pues como todo lo que existe ahora, que os voy a contar, un algoritmo desarrollado a partir de técnicas de Big Data que, que prevé el riesgo. Esto es lo que se supone. Pero fijaos que lo que está diciendo es que se han analizado y anonimizado. Bueno, yo lo del anonimizar, de verdad, o sea, el que no puedan saber tus datos, yo de verdad que siempre lo pongo en duda, porque esos datos yo creo que siempre están ahí. Pero fijaos que han cogido 16.000 casos y 60 factores predictivos. Es decir, han empezado a coger a 16.000 personas y han empezado pues a jugar con su vida, con sus necesidades, para pues que el algoritmo aprenda qué se supone que tiene que ser. Esto se supone que pues no sé, si yo me quedo en desempleo, pues en el momento en que por ejemplo, el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, vuelca esos datos a este tipo de aplicaciones, se supone que todo esto será muy inteligente y ya me darán la prestación por desempleo, por ejemplo. Es decir, es una forma de unificar un servicio de desempleo con una prestación para que yo no tenga que ir y, pues la gente dirá, qué maravilloso. ¿No? Qué maravilloso, pues todo tiene todo un y ya de paso te llaman los servicios sociales a la puerta para ver si está tu hijo bien. Esto da miedo. Esto nos acercamos a la película esta de Minority Report, creo que es. Vamos de camino. Ya será un algoritmo el que te mandará a la policía a casa
porque hay riesgo, pues según Efectivamente. esta. Joder. Efectivamente, pero fíjate que dice que esto es accesible a los profesionales de servicios sociales desde cualquier dispositivo, ordenador, tableta o teléfono móvil, que permite que dichos profesionales conozcan con precisión el riesgo de exclusión social de una persona, para facilitarles así decisiones o actuaciones profesionales a tomar. Es decir, esta gente puede ir con un teléfono móvil en cualquier momento, porque bueno, pues fugas de datos siempre puede haber. Bueno, pues nada, pues a través de un teléfono móvil pueden llevar la vida, decís, bueno, pues ¿de cuántos casos? Pues de los que les toque, no sé, pues los que tengan asignados. Pero este señor en cualquier momento y en tiempo real puede saber absolutamente todo, desde una notificación electrónica a todo, porque todo, la intención es volcar todas las bases de datos, que todas las bases de datos de todas las administraciones públicas estén totalmente conectadas. Joder, permíteme que te añada, dices que puede haber fuga de datos. A ver, España no es un país que destaque por su seguridad informática. Aquí recordemos que hace bien poco ha sido hackeada la base de datos de la Policía Nacional por un chico de 17 años que tenía 17 cuando lo hizo, Alcasec, la gente lo puede comprobar esto en internet, hackeó a la Policía Nacional. Tenía acceso a borrar DNIs, o sea, toda la base. Y recientemente la DGT. Hicimos un directo al respecto y aprovecho para recordarlo. Si os llega un SMS diciendo que tenéis que pagar una multa y tendrán todos tus datos, porque accedieron a la base de la DGT, matrícula del coche, DNI, etcétera, que pinches en un enlace para pagarla, no lo hagáis. La DGT no se comunica de esta manera, pero España ha sido hackeada la DGT, entre otras cosas, y la Policía Nacional. Poca broma. Sí, como para fiarse de estos. Bien, la Comunidad de Madrid, me parece que fue el Consorcio de Transportes, el Consorcio Regional de Transportes, donde están los datos de los usuarios que tienen esos abonos mensuales. Creo que también fue hackeado, no hace mucho, me parece que fue el año pasado que resultó hackeado también. Sí. Pues a esto vamos. Pero además es que esto, fijaos el puntito, porque, bueno, pues se realiza a través de una fundación. Ya empezamos con las fundaciones sin ánimo de lucro, donde todos son maravillosos. Y fijaos el resultado del ejercicio, un beneficio de 20.000 euros. Pero fijaos, en los ingresos, 641.000 euros, que es casi el total de los gastos. Es decir, ¿y dónde se van todos esos gastos? En servicios profesionales, en nóminas, seguridad social, es decir, gastos de personal. ¿Por qué? Están desarrollando todo esto y a mí esto me suena pues como siempre. ¿Por qué tiene que haber un servicio? Esto es para desarrollar este proyecto en el ámbito del País Vasco y de Cataluña. Pero luego tenemos, como vamos a ver ahora, en otras comunidades autónomas. Pero es que fijaos, bueno, estos son como siempre, si os fijáis, todas las fundaciones, estos son las entidades miembro de esta fundación y social. Fijaos porque siempre os vais a encontrar más o menos el mismo tipo de fundaciones. El Grupo Alba, la Fundación Hábitat, todo esto siempre os vais a encontrar. Cuando hablemos de servicios sociales, de empresas del tercer sector, van a ser siempre los mismos nombres. Y si no, iros fijando cada vez que veáis alguna noticia, como lo que os digo, os van a sonar. ¿Quién financia? Pues mirad, la Generalidad de Cataluña, la Fundación La Caixa, que está en todos los saraos, en todos los fregados veréis a la Fundación La Caixa. Es increíble. Diputación de Lleida, bueno, a ver, los fondos de resiliencia del Gobierno de España, los fondos de la Unión Europea. Es decir, esto es como siempre, todo a base de subvenciones. Es decir, nosotros estamos pagando a ciertas personas para que realicen todo ese seguimiento, que a mí esto me parece terrible, que encima lo tengamos que pagar de nuestro bolsillo. Este Path Project, que es el mismo, porque si os fijáis, el acróstico es el mismo que el anterior, también está implantado, como veis aquí, en la Junta de Castilla y León, ¿vale? La Diputación de Valladolid, aquí tenéis, creo, sí, aquí está, Ayuntamiento de León, de Salamanca, Valladolid. Estos son todos normalmente, y la Gerencia de Servicios Sociales, que eso es súper importante, que es bueno, pues el organismo dentro de la comunidad autónoma de la Junta de Castilla y León que se encarga de los servicios sociales. Pero fijaos que siempre todos estos proyectos, los más liberticidas, están financiados por fondos de la Comunidad Europea.
Esto es, pero vamos, pero tal cual. Pues mirad qué es lo que se supone en este proyecto, qué es lo que se supone que para qué compartir la información. Claro, aquí se nos dan unas claves maravillosas, fijaos, ofrecer una acogida más racional a los ciudadanos, que tengan un diagnóstico preciso de las necesidades sociales de las personas que acuden, diseñar un plan de atención consensuado, realizar un seguimiento del plan individual de atención, es decir, todo se supone que esto es maravilloso porque esto nos va a ayudar a todos a, bueno, pues a realizar todo este, bueno, que el ciudadano al fin y al cabo esté mucho más atendido. ¿Esto dónde se vuelca? Esto se vuelca en lo que se llama la historia social resumida. La historia social resumida, aquí se llama, bueno, pues en la Junta de Castilla y León se llama historia social resumida y ya veremos cómo en el resto de comunidades autónomas se llama de otra manera. Lo podéis ver si os metéis, si tenéis certificado digital o tenéis ¿cómo se llama esto? El DNI electrónico, también os podéis meter y podéis ver vuestra historia social resumida. Ya está vigente en la mayor parte de las comunidades autónomas. Yo os recomiendo que lo echéis un vistazo porque os vais a quedar helados, porque ahí está absolutamente toda vuestra vida. Hay algunas cosas y según las comunidades está más o menos avanzado, pero la verdad es que está bastante completo y bastante avanzado el proyecto. Fijaos que lo que dice, que favorece la eficiencia de la intervención. La verdad es que no me extraña. Desde luego, eficiente, claro que es eficiente. Al paso que va esto, absolutamente eficiente. Y fijaos que dice que facilita el seguimiento a través del ciclo vital. Por supuesto. ¿De qué se trata? De tenerlos controlados desde el nacimiento hasta la muerte. Así de simple. De hecho, es que yo tengo muchísimos casos en los que se ha tirado para atrás más de 20 años. Es decir, es que esta persona, pues sobre todo en chavales jóvenes, me refiero a gente, pues a padres que tienen a lo mejor 20, 21 años, se tira 20 años para atrás para saber si sus padres a su vez tuvieran algún problema con servicios sociales. Me refiero si estuvieran tutelados, si no estuvieran tutelados. Es decir, estamos retrocediendo 20 años para atrás. Es decir, no hay derecho al olvido, no hay nada, porque esto es lo que se pretende, tenerte controlado en el ciclo vital. El caso nunca me acuerdo de los nombres, soy malísimo, que conozco a mucha gente nueva y para los nombres, perdonadme, pero de un padre que, bueno, en los informes estos decía que hacía 20 años, lo que tú dices, o cuando tenía 20 años, mejor, que hacía más tiempo, había tenido problemas con el juego. O sea, ni él se acordaba ya de eso y aparecía en el informe. Digo, tócate las narices. Ya ves tú que tendrá que ver que cuando tenía 20 años tuvo problemas con el juego, perdón. Tenía 50 y pico ya, o 60 y pico el hombre, no sé, una barbaridad. Yo eso también lo he visto en gente que ha superado a lo mejor, o sea, que a lo mejor durante su juventud pues había coqueteado con las drogas durante un año y pico. Bueno, aquello se pasa, pues uno madura, en fin, tiene sus hijos, su trabajo, de aquello se olvida y vuelve otra vez, o sea, de una persona de 40 y tantos años a una historia que sucedió cuando tenía 17. Pues esto es tal cual, o sea, es decir, que el pasado nos persigue, entonces, y que a mí esto me parece terrible, porque mientras no tenga relevancia a efectos, no tenga relevancia actual, todo eso no debería ni de constar, ¿vale? Y se supone, es más, se supone que hay un procedimiento para que esos datos se puedan borrar y se deben borrar pasado un cierto tiempo. Yo lo que no puedo entender es por qué esto sigue aquí. Quizá me parecería más discutible, pues a lo mejor una historia clínica. ¿Por qué? Bueno, pues yo no sé, pues porque a lo mejor puede influir si has tenido algún problema, yo qué sé, luego te sale una afección de corazón, a lo mejor lo podría entender. Pero en este tipo de cuestiones, estas cosas han de quedar absolutamente cerradas, pero cerradas y además destruidas, no solamente cerradas, sino además destruidas. En cuanto al tratamiento, fijaos aquí lo que se dice de la historia, lo que nos cuenta la Administración de Castilla y León, porque, claro, con todos estos datos no solamente los tiene la Administración de Castilla y León, ¿con quién los comparte la Administración? Pues claro, con las entidades del tercer sector de acción social. ¿Qué es lo que se pretende? Pues lo que se está haciendo con los otros programas que ya había de gestión, como son el SIUS, el SAUS y otros muchos programas de gestión que utilizan las administraciones públicas. Y es realizar informes estandarizados
¿Por qué? Dice, y una solución de interoperabilidad. Interoperabilidad es lo que os digo, es la conexión de unos registros con otros. Entonces, con esos informes estandarizados, ¿qué nos ahorramos? Los malos entendidos. O sea, ya sabemos, aunque sea un poquito corsé, que si yo marco tal casilla es porque, bueno, pues está en 4 o 5 casos, 4 o 5 supuestos exclusivamente, y de ahí no nos movemos. Luego, bueno, pues podrá haber alguna apreciación, pero ya por lo menos de esa manera tenemos claro exactamente qué es lo que estamos, de qué estamos hablando, para que tenga una estandarización y que nada se, bueno, pues se pueda malinterpretar. Los datos mínimos de la historia social son estos, los miembros de la unidad de convivencia, los datos de los profesionales que atienden el caso, las intervenciones sociales. Es decir, aquí están, todo esto también es bastante interesante porque también nos podemos aprovechar de ello. Daos cuenta que la mayor parte de las veces cuando la gente viene de servicios sociales no sabe quién le ha atendido, porque normalmente cuando yo por lo que todo el mundo me cuenta, yo es que tengo la fea costumbre de yo me presento, doy mi DNI y pretendo que el de enfrente haga lo mismo, porque no vamos a una reunión a tomar café, esto es una reunión muy seria cuando vamos a servicios sociales. Sin embargo, tienen la costumbre de decir, hola, soy Pepi, la psicóloga, y yo, María, la educadora o la trabajadora social. Bueno, pues a lo mejor con esto a lo mejor nos vamos a evitar eso y, bueno, pues podemos saber realmente quiénes son esos profesionales. Así que yo animo a todas aquellas personas que tengan no están implantados en todas las comunidades autónomas ni están volcados todos los datos, pero por favor, haced la prueba, a ver si podéis encontrar los datos de los profesionales que os atienden el caso, porque sería también bastante interesante. Fijaos cómo funciona toda esta alimentación de datos. La alimentación de datos viene desde muchos ámbitos. La gerencia de servicios sociales son los que van a nutrir, la gerencia en este caso, como estamos hablando de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, gerencia de servicios sociales es como el órgano de la comunidad autónoma que se encarga de esos servicios sociales. En cada comunidad autónoma tiene un nombre, pero bueno, más o menos con esto en otros es la Dirección General de Servicios Sociales, en otros, es decir, el nombre puede variar, pero ¿qué es lo que hace esa gerencia? Bueno, pues nos va a volcar la información sobre programas, ayudas. De hecho, es que lo podéis comprobar. Si os metéis en las páginas de las comunidades autónomas y os metéis en vuestra historia social, os van a decir qué prestaciones hay. Os van a dar como una especie de casillas y os van a decir, pues mira, tú encajas en tal prestación, yo qué sé, de hijo a cargo, de alquiler, entonces te van orientando sobre todas las prestaciones y todo tipo de ayudas que podáis ir solicitando. Eso es de lo que se encarga lo que es la comunidad autónoma. Luego tenemos, ¿quién nutre también estas historias sociales? Pues los equipos de acción social básica. Los equipos de es como los servicios sociales primarios, por así decirlo, ¿no? Que son cuando vamos al ayuntamiento, que son los que más tienen contacto con los ciudadanos. Y por otro lado, los equipos de acogida, que son los que realizan las empresas del tercer sector, que son los que muchas veces se encargan de realizar esos servicios que por parte de los funcionarios, por parte de la administración no se prestan, es decir, que están realizados por encargo, por contrato de las distintas administraciones públicas. Todo esto, como veremos, que esto es lo que nutre toda esa historia social que se va volcando y que deberíamos ir mirando de vez en cuando para ver si tenemos algo nuevo de lo que no nos hayamos enterado. ¿Quién tiene permiso de acceso para toda esta información? Volvemos a lo mismo. Fijaos la cantidad de gente que va a tener acceso a nuestra historia social. Por supuesto, el coordinador del caso nuestro, el especialista de segundo nivel, el profesional de los servicios de agentes del tercer sector, es decir, las empresas privadas que colaboran con las empresas, con la administración pública. El personal de servicios colaboradores, o sea, es decir, no solamente la persona del tercer sector, es decir, de esa empresa, yo que sé, Nuevo Futuro, por ejemplo, se me ocurre, es una empresa que colabora mucho en Andalucía,
bueno, pues los profesionales asignados más todos los profesionales que tengan relación con él y además el profesional de gerencia territorial, es decir, de la comunidad autónoma. Hay un montón de gente que puede acceder a nuestro expediente. A mí esto me parece, pero sobre todo, que tengan acceso los agentes del tercer sector me parece tremendo, tremendo, sinceramente. Yo, no sé, no dudo, yo quizás es que soy muy celosa, ¿no?, de los datos que tenemos, pero ya que los tenga la administración pública me parece un peligro. Pero bueno, no hay más remedio pues porque tenemos porque tenemos que pagar nuestros impuestos, porque, en fin, si queremos una prestación tenemos que pasar ese protocolo, pero que lo tengan las empresas del tercer sector ya me parece terrible. Claro, todo es por el bien del menor, claro, ¿quién se va a oponer a eso, no? Qué cabrones son. Del menor, y porque los padres tienen obligación, acordaos lo que hemos dicho en primer lugar, que los padres tienen el derecho, pero también tienen la obligación de acudir a los servicios sociales. No nos equivoquemos, nos están imponiendo la obligación de acudir a servicios sociales. Mirad que yo siempre os digo que si no os veis con el agua al cuello, no acudáis a los servicios sociales porque es una fuente de problema. Aquí lo que te está diciendo es, ojo, tú tienes que acudir antes, hombre, vamos a ver, antes de no darle de comer a tu hijo, evidentemente tendrás que buscar otra alternativa. Pero me refiero que todo lo que se pueda evitar el contacto con los servicios sociales, yo creo que lo deberíais hacer. Pero la ley nos lo impone. Fijaos aquí que esto es maravilloso. Los canales de información para el ciudadano. El teléfono 012. De este tipo de informaciones es que hace mucho daño. Estos son los típicos servicios de información de soy una persona mayor que necesito, yo qué sé, necesito dependencia, o sea, necesito ayuda con la dependencia. O, por ejemplo, dice que esta red va a permitir ampliar los sistemas de detección, como la red Centinela. Yo no sé si conocéis la red Centinela. La red Centinela es la siguiente, verás. Luego volvemos a la misma. A mí esto me parece súper inquietante. Ya solamente la fotografía que nos han plantado aquí, el dibujo, me parece súper inquietante. La red de vigilancia Centinela es la que se puso en marcha con el COVID por el tema de las pandemias. Se supone que es la vigilancia de las infecciones respiratorias que tenemos ahora en la Comunidad de Madrid. ¿Que llega la epidemia de gripe? Bueno, pues entonces se pone esta red de vigilancia Centinela. Es decir, hay ciertos centros de salud que son marcados como testigo, por así decirlo, donde se van volcando los datos de cierto tipo de población para luego decir, bueno, pues estamos en una epidemia de, yo qué sé, de gripe, de esto, del otro, la mayor o menor incidencia. ¿Pero qué quiere decir con esto? Pues que ya desde el centro de salud, simplemente por una gripe y a efectos, bueno, pues de poder determinar si tenemos una epidemia o no tenemos una epidemia, pues que sepamos que esos datos también son tratados y que todos estos datos se vuelcan a través de una red de vigilancia Centinela, que esto es lo que funcionó durante el COVID en Madrid también. ¿Quién más? ¿Cómo se puede detectar también todos estos casos? Bueno, pues a través, por ejemplo, de todas aquellas familias, de esos servicios que hay cuando vamos a pedir al ayuntamiento si estamos en riesgo de desahucio, en fin, todo esto que no solamente va a ser a través de los servicios públicos, de los servicios sociales, sino que, por ejemplo, también lo tenemos en los protocolos de actuación sanitaria. Ojo cuando vayáis al médico, porque los médicos tienen este protocolo. Este es un protocolo que se hizo, que lo hizo el Gobierno de España, lo hizo el Ministerio de Sanidad en el 2023. Y fijaos lo que se dice: registro en la historia clínica e informes. Cuidado con las historias clínicas y los informes, porque los médicos ponen lo que les da la real gana, porque eso lo he visto yo, y es más, tenemos ahora un pleito que nos va a costar un montón de esfuerzo, pero que yo creo que sacaremos adelante. Pero fijaos lo que se escribe en la historia clínica: ante la sospecha, volvemos a lo mismo, o confirmación de violencia. ¿De verdad es lo mismo una sospecha o una confirmación de violencia? Y dice, es muy importante observar y registrar en la historia clínica toda la información recogida en la anamnesis. La anamnesis es nuestra historia de vida. ¿Cuál es nuestro...? No solamente es
todo lo que hemos pasado a nivel, bueno, simplemente vivencial o a nivel clínico o como sea. Pero fijaos lo que se está diciendo aquí. O sea, todo es la explicación de la gravedad, el patrón, la distribución bueno, pues de todas aquellas, de las lesiones que puede presentar un menor, por ejemplo, o también esto va dirigido también a adultos, ¿no? Pues, bueno, pues sobre todo va dirigido a mujeres y a niños, ¿no? Por el caso de la violencia de género, como lo llaman ahora. Te dice que hay que reflejar también incluso el lenguaje no verbal y luego también hay que reflejar las medidas civiles o penales en régimen de custodia, patria potestad, alejamiento. O sea, fijaos que cada vez que vamos al médico todo esto queda reflejado en la historia clínica. O sea, es decir, nosotros pensamos que el médico pues no sabe nuestra situación, yo qué sé, de separación. Vamos a poner, tenemos una situación de divorcio, no lo sabemos. Bueno, pues que el médico se entera antes que tú, ahí lo tienes, en la historia clínica y todos los informes. A mí esto de verdad que me da escalofríos. ¿Qué es lo que se hace con estas historias clínicas? Además, se coordina y se deriva a otros profesionales, incluso a los juzgados. Es decir, que los propios médicos pueden dar esa voz de alarma, servicios sociales, a los juzgados, incluyendo los institutos de medicina legal y forense, y a la fiscalía. ¿Y quién más puede dar estas voces de alarma que va a constar en la historia social única? Pues fijaos, los padres de un niño obeso piden que no se le retire la custodia, pues no hubo desamparo. O sea, fijaos, un niño que bueno, pues que tiene obeso, que es obeso, las dietas no funcionan y se le pide que se le retire la custodia. O sea, fijaos hasta dónde está llegando, hasta qué punto está llegando. Que yo creo que esto ya es, bueno, pues yo sinceramente creo que es cruzar una línea que es imposible. Yo puedo entender que hay muchísimo riesgo con la obesidad, hay muchísimo riesgo infantil, pero esto no es tan sencillo y muchísimo menos como para retirarle la custodia, la tutela a los padres. ¿Por qué más puede venir todas estas denuncias que luego van a pasar a nuestra historia única? La policía de balcón. Por ejemplo, cuando el vecino se dirige en autoridad, y esto es así, los servicios sociales llaman a la puerta y preguntan a los vecinos, como hemos visto antes, y como les permite la Ley Orgánica de Protección Jurídica de Menor. Entonces vamos a tener a muchísimas personas llamando por teléfono, que también tengo casos donde hay un vecino pues que tiene una especial rencilla con otro y no hace más que llamar al servicio de la Fundación ANAR. Entonces, fijaos cómo ya se transmite en los distintos, si os metéis en cualquier web, fijaos cómo se trata. Antes era, bueno, pues pregunta a tus vecinos, intenta establecer contacto, asegúrate. No, ahora no. Ahora es cómo actuar si sospechas del maltrato infantil en tus vecinos. No llamamos a la puerta y preguntamos. No nos interesamos por la vida de ese niño, no nos interesamos por los padres. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fijaos además la fotografía que lleva incluido en esta página web. Padre malo, niño pobrecito. ¿Vale? Siempre, sí. Yo creo que el mensaje es bastante claro, ¿vale? Pero aquí yo creo que no se está actuando en condiciones, porque yo creo que entre adultos lo primero que hay que hacer es preguntar qué es lo que ha pasado, qué es lo que le pasa al niño, ¿te puedo echar una mano? Que es, no, primero llama y denuncia, no preguntes, no, primero llama y denuncia. En ese sentido está también la Fundación ANAR, donde simplemente una guía sobre el maltrato para menores de edad y además es que, bueno, pues nos viene a decir que, claro, que cuando escuchas algo un poquito raro, que no suele ser una acción aislada, sino que suele ser un acto que se suele producir con una relativa frecuencia. O sea, es decir, ya nos está como empujando a pensar bueno, que no tiene por qué ser puntual, que tiene que ser, bueno, pues que cuando una persona maltrata es porque es maltratadora siempre, en todo momento. Por supuesto, no preguntes al niño si es que el niño se porta relativamente mal, sino que volvemos a lo mismo, los padres. Además es que, fijaos, lo primero que porque esta web va dirigida a los chavales, a los niños. Tu padre, tu madre, algún miembro de tu familia te pegan, ¿vale? O las personas que estén bueno, pues a cargo, ¿no? Que deben hacerse cargo de tus necesidades básicas, como el alimento, la comida o el cuidado.
Y fijaos, dice, no te permiten que te relaciones con tus iguales. Bueno, pues aquí entra de todo, que no te permiten que te relaciones con tus iguales. Bueno, aquí ya tenemos de todo. O sea, es decir, a mí un niño no me gusta porque le ves que, bueno, pues yo siempre he evitado que mis hijos se relacionen con personas no deseables. Y eso es así, se ha hecho así siempre y creo que es lo correcto. Cuando vemos que nuestro hijo va con compañías no adecuadas, hay que intentar apartarle de esas compañías, punto. Lo siento por Fundación ANAR. Por otro lado, aquí también se dice que, fijaos, porque este tratamiento lo vamos a ver luego ahora un poquito más adelante. Dice, a veces puede ocurrir que en el colegio algún profesor te agreda, te ignore o te humille delante de tus compañeros y lo hace de manera frecuente. ¿Alguien conoce a algún profesor al que se le haya abierto un expediente y se le haya expulsado por esto? Porque yo sí conozco muchísimos y está a la orden del día en los institutos que cada día los chavales están más mal educados, se comportan peor, les faltan incluso a los profesores el respeto, que los profesores tienen que estar también hasta la coronilla. Pero es verdad que también hay profesores, igual que tenemos una generación de chavales muy mal educados, ya tenemos una generación de profesores igual de mal educados que los chavales. Porque claro, sí, o sea, ese concepto, ¿no?, de maestro que teníamos antes, de maestro educado, de maestro, pues esa persona que se implicaba mucho en eso, yo creo que esa figura prácticamente ha desaparecido, esa ya ha desaparecido de la faz de la tierra, por lo menos de España. Y los profesores de ahora tienen un lenguaje no adecuado, unas expresiones no adecuadas, una forma de vestir bastante decadente, bastante... Es terrible lo que está pasando ahora con el profesorado. Y yo todavía no he visto que a los profesores se les investigue. Es más, si se les acusa, por ejemplo, de haber permitido un acoso, porque yo lo he visto y porque me lo han dicho 200.000 veces, chavales, que los profesores, por no meterse en jaleos y por no enfrentarse al niño que le va a encarar, porque ya tiene una cierta fortaleza física, pues resulta que los profesores no dicen nada. Y digo yo, bueno, pues cuando tú como profesor o tú como colegio ves que eso está pasando, pues como pasó en Cataluña, que se suicidó una niña precisamente porque se metían con ella y el colegio lo había consentido. ¿Qué pasa? ¿Que esos profesores no tienen responsabilidad? ¿O no vamos a...? Claro, es que yo, por ejemplo, a raíz de esto que estuve pensando, digo, vamos a ver qué nos pone, por ejemplo, esto es una guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos. ¿Vale? Esta guía está editada por la Comunidad de Madrid. En esta guía no he visto, se habla de los agresores, sobre todo va dirigido, y es verdad que los acosadores normalmente suelen ser los niños, suelen ser sus pares, ¿no?, sus iguales, los compañeros de clase. Pero, sin embargo, aquí, simplemente te dice que los profesores muchas veces que tienden a minimizar los comportamientos de los agresores, desprotegiendo a la víctima. Bueno, pues yo lo que no puedo entender es por qué esa actitud del profesor no es castigada severamente, porque está permitiendo el maltrato a un niño y es cómplice de un maltrato a un niño. En esta guía yo no he encontrado, sí, se dice que el centro responderá, igual que responderán los padres, tiene una responsabilidad civil clarísima por los daños que cometan sus hijos, pero ¿dónde está el código para empapelar, en el caso que fuera necesario, a un profesor que permite y que consiente todas estas agresiones? Pues no lo hay. Es decir, que yo lo que veo aquí, con esto a lo que me refiero, es que siempre son los padres. El padre es el que, como aparece en las fotografías, es el chillón, es el malo, es el agresivo, Sin embargo, hay otras figuras que también se supone que son de referencia a las que esa imagen no se transmite y ese reproche social no lo tienen, ni reproche social ni tampoco reproche en el sentido de apartarle de su profesión, apartarle de su cargo, suspensión de empleo y sueldo. Yo, de verdad, que no lo he visto. Si me equivoco, por favor, que haya algún profesor que me diga que lo conoce, porque yo hasta ahora no lo conozco y sí que conozco muchísimos casos de... Quieren conseguir, perdón que te interrumpa, eliminar ese principio de autoridad, ¿no? Yo tengo 47 años, mi época de colegio, de la EGB, pues ni he vivido la época en la que te pegaban con la regla en la punta de los dedos. Bueno, miento, una vez era muy pequeñito, una profesora sí me lo hizo y era bien pequeño, qué mal recuerdo tengo de ese día. Pero bueno, fue un momento puntual, ya no se habituaba a esas cosas.
pero teníamos sin necesidad de eso, quiero decir, teníamos un respeto a nuestros profesores. Pero vamos, o sea, pero es que no hacía falta que no lo explicase nadie, era implícito ya, parecía el profesor o la profesora y podías tener muy buen rollo con ella, todo lo que tú quisieras, pero era tu profesor y no había tonterías. Hemos pasado al hay que ser amigos de los niños. Los profesores tienen que ser amigos de los niños, los padres tienen que ser amigos de los niños. Y esto lo decía el juez Emilio Calatayud, que lo conocerás. Me gusta mucho ese hombre, que decía, dice, ¿qué amigo? Dice, yo soy su padre. Dice, porque en el momento que sea su amigo le dejo sin padre. Y yo no quiero que mi hijo se quede huérfano. Punto. Yo soy su padre. Déjate de amistades. Y lleva toda la razón. Han quitado ese principio. Y también entiendo por parte del profesorado, conozco a algún profesor a día de hoy que se sienten un poco con las manos atadas, ¿no? Que dice, es que no puedo ni suspenderle. A ver, puedo, pero es que tengo que hacer un informe explicando el por qué he suspendido al niño, que al final me meto yo en problemas, ¿sabes? No, déjate, le pongo un 5 y pelado. Entonces, pues se está perdiendo todo eso. Y así vamos. Pero porque los profesores tampoco tienen la valentía de enfrentarse a lo que se tienen que enfrentar. Y claro, es que ese es el problema. ¿Por qué? Es verdad que la ley tampoco le respalda mucho, porque yo creo que un profesor debe, si un niño te falta respeto, ese niño va fuera. Y ese es el auténtico problema, pero también es verdad que yo jamás, nunca había visto en un colegio a una profesora en una mini con un jersey que es simplemente un poquito más ancho y no se le ve, bueno, pues donde la espalda pierde su honroso nombre, de milagro. Entonces, yo eso no lo he visto en mi vida. Esa forma de vestir tan inadecuada no la había visto en mi vida y la estoy viendo ahora. ¿Qué es lo normal? No es lo normal. Yo he visto unos carnavales en un colegio de educación infantil y primaria, bueno, pues voy a decir una salvajada, pero como dice mi hija, que me hace mucha gracia, son putidisfraces. Pues es que yo he visto a una señora vestida así como de conejita con unas ligas y tenía una clase de tercero de primaria. Entonces, vamos a ver, vamos a poner eso, yo no lo había visto en mi vida. Bueno, pues eso yo lo he visto en un colegio y bueno, estábamos allí las madres que creo que se nos salían, vamos, hasta los higadillos de ver aquello. Entonces, si no tenemos, ¿cómo vamos a respetar a un profesor que va de esa risa al colegio? O sea, es que no se respetan ni a ellos mismos. Entonces, vamos a empezar y, no sé, eso es que pasa, que no hay un director que les imponga, igual que hay unos códigos de vestimenta en casi todos los colegios donde tú no puedes llevar una gorra, donde no puedes llevar, bueno, pues cierto atavío, pues de la misma forma que se tiene que sancionar a los alumnos, que en la mayor parte de los casos no se les sanciona, hay que sancionar a los profesores. A mí no me parece de verdad, de ninguna de las maneras. Yo es que cuando vi a una señora en ligas por un colegio de primaria, a mí es que se me caía el alma a los pies. Bueno, pues claro, es que estamos perdiendo el norte y eso es lo que nos está pasando. Estamos perdiendo el norte, Marcos. Pues siguiendo un poquito con esto, para que veáis cómo, bueno, pues no se hace tampoco mucho caso aquí a los, cómo estos niveles de denuncia, esto va por barrios. Fijaos, este pobre hombre, la Junta de Andalucía debe indemnizar a un padre tras ignorar 11 llamadas de auxilio previas al asesinato de su hijo. Fijaos que yo tengo un caso donde un vecino no hace más que llamar a la Fundación ANAR. Les ha abierto a los papás un procedimiento en los servicios sociales y resulta que un señor tiene que tener 11 llamadas de auxilio y al final su hijo fallece asesinado por su madre. Asesinado por su madre. Sí, entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Cómo es posible que se haga caso a mi padre me maltrata a través del teléfono y te abran un expediente y haya que, bueno, pues que llegar a que un niño tenga que fallecer porque no se le haga caso? No sé, yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar porque yo creo que el problema es que hay ciertos sectores, como son sobre todo los hombres, que son los que más pierden en toda esta historia, los padres en general y los hombres en particular, bueno, pues parece que no tienen la misma credibilidad que cualquier otra denuncia que se realice, ¿no? Y fijaos que este pobre hombre dice que presentó 6 denuncias ante la Guardia Civil. No sé, todos estos padres que nos escuchan, que tienen a lo mejor o que han tenido algún problema con los servicios sociales, a ver si les han permitido, sin que se lleven a los niños en desamparo, a ver si les han permitido
6 denuncias en la Guardia Civil. A mí me gustaría saber si hay alguno que es así, porque todavía estoy por verlo. Y bueno, pues dejando atrás este episodio tan terrible, quiero deciros que, como os comentaba antes, la historia social única está implantada en todas las comunidades autónomas. Aquí, bueno, pues nos dice un poquito qué es la historia social única, que ya lo hemos visto, pero fijaos, está en Valencia. Desburocratizar la atención a las personas y simplificar el acceso a las prestaciones económicas. Qué buenos son los padres salustianos. Junta de Andalucía, volvemos a lo mismo, pero fijaos, es una región de referencia en Europa en servicios sociales. Maravilloso, es verdad, es la región en España donde más niños se llevan. De verdad, tengo que decirlo, que seguramente hagan honor a esto, porque para otra cosa no sé, pero desde luego para robar niños, vamos, clarísimamente. Esto es un poco lo que se pretende, y fijaos cómo nos lo venden. Ese pobre hombre ancianito que no se tiene que dar tanta vuelta, claro, no tiene que ir al centro de asistencia, ni tiene que ir a la agencia territorial, ni al centro de salud, ni al ayuntamiento, ni a Hacienda por todos sus papeles. Fijaos, se lo colocamos todo y todo va maravilloso. Castilla-La Mancha, historia social única. Fijaos que mirad dónde está también el sellito de la Unión Europea, como siempre. Historia social única electrónica, Junta de Galicia. Para que veáis que esto, bueno, pues hay muy pocas comunidades. Yo creo que, bueno, sí, Logroño también la tiene. Yo creo que ya están, yo creo que ya deben de estar todas. No sé si Murcia, pero bueno, en todo caso, miraos por favor cada uno que se meta en su comunidad autónoma y que procure investigar cómo va. Otra cosa en todo este batiburrillo que quería explicaros de cómo la administración llega con todos los obstáculos. El gobierno obligará a los colegios a ofrecer frutas y verduras cada día y prohibirá bebidas azucaradas en las comidas. Yo he visto colegios donde, si no tienen los niños una dieta adecuada, se pasa a los servicios sociales la nota. O sea, hasta este punto estamos llegando. ¿Y ahora qué? Pues entonces ahora el ministro nos dice que tenemos que comer lo que ellos digan. Por supuesto, gusanos. Que yo no sé si habéis visto que creo que es la Universidad de León la que está haciendo un trabajo maravilloso tirando por tierra, está haciendo una investigación muy buena sobre el uso de las harinas realizadas con gusanos. Que están, bueno, no sé si os habéis enterado de que van a poner en España la mayor fábrica de gusanos de toda Europa. Sí, y de insectos y no sé qué también, sí. Ya hay muchísimos productos de ese tipo de harina, además. Pues, bueno, pues están demostrando que son de lo peor, son súper tóxicos. Y creo que era la Universidad de León, se están empleando a fondo, a ver si otro día te lo puedo pasar para que tratéis el tema, porque verdaderamente es terrible. Pues fijaos que todo esto que a nosotros nos parece pues una tontería, a través de los comedores escolares se prohibirán las bebidas azucaradas por Real Decreto. O sea, no te vas a poder tomar una Coca-Cola por Real Decreto. O sea, es verdad, o sea, es que, a ver, que todo está, que si no hay que abusar, pero no pasa nada porque te tomes una Coca-Cola. El problema, no solamente eso, el problema es que todo esto, si una familia no cumple con ello, le van a expedientar en el colegio, que va a tener problemas en el colegio, porque un señor pues no quiere que comamos bollos, por ejemplo, porque esto es lo que se está diciendo con esto, ¿eh? Con esto lo que se está diciendo es que los chavales no pueden comer bollos, no pueden comer, como veréis ahora, ni bebidas azucaradas, ni hipercalóricas, ni nada por el estilo. ¿En qué se nos controla todavía dentro también de esos tentáculos de la administración? El tema de las vacunas. Y además aquí os quería traer en este sentido una sentencia que, bueno, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se deniega el permiso para inscribir a los chavales en los centros preescolares o guarderías.
¿vale? Entonces, como todo esto se van a volcar los datos de vacunación a través de la historia social única, de momento en España la vacunación no es obligatoria. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a tardar en que esto sea así, porque desde luego con lo que hemos visto con el COVID, yo creo que la gente ha quedado bastante escaldada, pero yo creo que fue un intento clarísimo de imponernos la vacunación obligatoria a todos, y todo esto va a quedar volcado aquí. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues como estos países que, se les deniega el permiso para inscribirlos en los centros preescolares y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dio la razón. Es decir, los colegios lo pueden denegar. En los países en que la vacunación es obligatoria, no hay nada que decir, no vulnera derechos fundamentales. Así que, ojito con todo esto. Se supone, como hemos dicho, que los principios rectores de la acción administrativa, fijaos, pues es sobre todo la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurídica. Bueno, pues yo esto no lo veo por ninguna parte. Esto es terrible. Este artículo 11 de los principios rectores está en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Esto es una mentira. No hay nunca jamás objetividad, imparcialidad, seguridad jurídica, por supuesto que no. Nunca jamás les van a dar a los padres ni los nombres de los profesionales que les atienden, ni tampoco les van a dar la copia del expediente administrativo, ni les van a dar... Entonces, de seguridad jurídica, ninguna. Desde el momento que se ponen a investigarte por detrás, si no te dicen que te están investigando para que tú te puedas defender o que puedas tomar tus precauciones para grabar lo que tengas que grabar, pues no hay seguridad jurídica. La verdad es que es una auténtica vergüenza. Y bueno, Marcos, no quiero extenderme tampoco más. Simplemente quería daros esta visión, ¿no? de lo que está pasando, de cómo se está enredando todo, cómo nos están por todos los lados cada vez constriñendo más la libertad. Van a volcar todos los datos. Estamos vendidos, estamos prácticamente vendidos. Y quiero, que seáis conscientes todos, los padres y, en general todos los ciudadanos, que cada vez que hacemos algo y dejamos huella por algún lado, que sepáis que todo queda registrado y que los datos no se borran. Se supone que se deben de borrar, pero los datos no se borran. Que tengáis muchísimo cuidado con lo que decís cuando vayáis al médico, cuando vayáis a cualquier lado. Ojo con expresar a cualquier servicio público o empresa del tercer sector cualquier opinión, cualquier cosa, y nada, pues que luchéis, y que si os da la gana llevar a un niño un día con un bollo al colegio, que lo hagáis y que empecéis a luchar por vuestra libertad, porque si no es que vamos a tener que comer lo que les dé la gana, vestir como les dé la gana y hacer lo que les dé la gana Hemos pasado de un extremo a otro. Además, lo hacen ellos. Es lo que comentábamos al principio, de que no es que el niño ha hecho un dibujo, claro, ha hecho un dibujo en base a las cosas que está viendo, en las cosas que vosotros le mostráis. Aquí igual, ¿no? Ahora te voy a prohibir. Sí, está claro que hay un problema con esta bollería industrial y todo esto. Sano no es, eso lo sabemos todos. Pero claro, ¿qué ha pasado? Sois vosotros, tú te vas a cualquier sitio que hay una maquinita de estas que puedes comprar, de esto que echas una moneda y sacas una lata de Coca-Cola, y hay otras de comida, las máquinas expendedoras. Sí. En cualquier hospital, en cualquier sitio, y no tienen más que bollería industrial. Pero luego, y ahora vienes y me lo prohíbes por real decreto. Pues muy bien, vale, pues déjame a mí que me coma el bollo que me dé la gana, ni me lo metas por los ojos, ni me lo prohíbas, déjame a mí ser libre de elegir. Efectivamente, es que ese es el tema. O sea, el tema es hasta dónde, porque, pues si un niño no lo come nunca, pues si le da la gana se lo come y punto. O sea, es decir, que yo no digo que no sean sanos, pero lo que no me parece coherente es, como decíamos el otro día, que prohíbas a los niños jugar al fútbol en el patio, que es un deporte sanísimo, y resulta que ahora es que no pueden tomar una Coca-Cola, pero qué tonterías estamos diciendo. O sea, que sí, efectivamente, es más, a menor nivel de renta, como vimos también en otro de los programas, a menor nivel de renta, mayor obesidad, porque se come peor. De acuerdo, sí, todo eso está muy bien, pero no por real decreto. O sea, es decir, el problema es que no es por real decreto, es como, pues, ¿por qué yo ahora mismo son las 10:30? Si me quiero tomar una cerveza y no la tengo, no puedo bajar a ningún sitio a comprar una cerveza. O sea, yo ya a mis muchos añazos que tengo,
resulta que no puedo salir a comprar una cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es decir, estamos normalizando unas restricciones a la libertad que no son ni medio normales. Estamos normalizando, por eso de la comodidad, que nos tengan sujetos a todas partes, pero esto tiene que tener un límite. ¿Y dónde vamos a poner el límite? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a poner ese límite? Que es un poco lo que yo... Perdona que te interrumpa, una última pregunta para no quitarte más tiempo. Esto de los reales decretos, ¿estos son las leyes estas que se hacen, a ver, permíteme esta vulgaridad, por sus cojones, que no pasan por el Congreso ni nada, que digan un día y dice, por emergencia, el Real Decreto no sé qué, como los de las mascarillas y todo eso eran reales decretos, ¿no? Se acabó. Todavía esto no ha entrado en vigor, están en ello, no ha entrado en vigor, pero por supuesto, esto va a ir, vamos, yo lo tengo clarísimo que va a ir para adelante, porque además es que habla en ese Real Decreto, habla también de productos que tienen que ser productos ecológicos, ¿cómo dice? Tienen que ser productos ecológicos y productos de proximidad. Aquí está, dice... es que ahora mismo no sé si lo he pasado aquí o no, pero cuando dice de una alimentación saludable y sostenible, la alimentación sostenible ya sabemos lo que hay. O sea, con lo de la alimentación sostenible no es, desde luego, que te comas un buen chuletón de ternera, ¿eh? Es más, en los comedores escolares cada vez la comida es peor. Cuando les ponen... Yo con un buen chuletón me sostengo muy bien, ¿eh? Muy bien. Es muy sostenible, para mí sí. Las proteínas de los animales son súper necesarias, o sea que eso es mejor que el veganismo, se pongan como se pongan, lo siento por el que sea vegano, pero es que es así, lo necesitamos. Entonces, claro, el problema es que nos van a quitar incluso... Es que las dietas de los comedores ahora mismo no pasan un filtro, son todos una auténtica basura. No se puede comer por el precio que están dando los precios de comedores escolares, no pueden dar nada porque es que ha subido tanto los alimentos que es imposible que lo den al precio que lo dan. O sea, eso está clarísimo. Pero claro, que encima te digan que la alimentación tiene que ser sostenible, pues por aquí nos van a meter los gusanos, ¿eh? Por aquí nos van a meter la harina de los gusanos. O sea que cuidadito con esto porque, bueno... pues vamos a donde vamos y como no empecemos a negarnos y empecemos los padres a levantar la voz en los comedores y en todos los sitios, creo que lo vamos a pasar un poquito mal. Así que pues... Yo de momento vivo en como yo digo, en la aldea de Asterix, que aquí todavía hay tiendas que es que no tienen datáfono. No es que se nieguen a cobrar, es que no tienen, o pagas en efectivo o pagas o te lo apunta, porque somos un pueblo muy pequeñito y nos conocemos todos, pero si no llevas efectivo, lo siento mucho, pero así que, claro, así pasa muchas veces que se va a internet o lo que sea, y aquí donde vivo yo, como se vaya a internet, no tenemos ni gasolinera, porque la gasolinera de esas también de pago, entonces se va a internet, se va todo. La gente no es consciente de lo que pasa cuando se va a internet. Porque no solo que no te vaya a tu ordenador, es que se para el mundo, o sea, datáfono. Entonces las tiendas estas que, pues con efectivo todo Dios. De esas gasolineras que son un surtidor que va solo y bueno, no hay nadie, te echas ahí un... Sí. Pero como se vaya a internet, pues no funciona para pagar con tarjeta, por lo tanto, pues, se paraliza absolutamente todo y bueno, pues todo el mundo en efectivo. De vez en cuando volvemos al siglo XVI aquí. Bueno, lo dicho, no te quito más tiempo. Oye, mil gracias por toda esta información que tenemos que ser conscientes de todo esto para poder enfrentarnos luego. Vamos a ver si somos capaces. Dicen por aquí, Fiti, dice, no todo el mundo está preparado para asumir las consecuencias de pelear por la libertad, o es miedo o es desidia, y quien pelea paga un precio altísimo, esa es la realidad. Él es totalmente testigo de todo esto, pero bueno, seguro que sale todo bien, Fiti, estoy al tanto de tu caso. Bueno, Alicia, pues lo vamos a dejar aquí, gracias por todo, nos vemos la semana que viene o la siguiente, vamos hablando, y nada, cualquier cosa me vas diciendo, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, gracias por todo, hasta luego.